Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar y hora en el cual usted nos está sintonizando, le saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús hoy en el día de reposo. Damos gracias al Señor por un día más de vida, por prestarnos la vida para poder comunicar, para poder llegar hasta sus hogares y compartir este sencillo mensaje del poderoso Evangelio de Cristo Jesús. Este es el ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todos los lugares donde está llegando esta señal por el favor de Dios. Hemos trabajado las semanas anteriores en la necesidad que hay de construir, de reconstruir, de volver al diseño original de Dios, de tenerlo en cuenta para todas y cada una de nuestras necesidades, para reconstruir su iglesia que está ciertamente derribada, está amedrentada, está arrinconada por el poder de Satanás. Por ende, conocemos que las naciones se encuentran en el mismo estado en que se encuentra la iglesia. Por eso no es extraño saber y darnos cuenta de que nuestra nación también está en serios problemas, porque es el reflejo. Lo natural es un reflejo de lo que se da espiritualmente. Es así como comenzamos nosotros en una tarea dispendiosa, pero de mucha repercusión espiritual, para poder darnos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo y para dónde va la iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las naciones. La semana pasada decíamos que el primer paso es el evangelismo, es dar a conocer al Señor Jesús, es hacernos cristianos, y decíamos que para ser cristianos debemos de estar, o para ser seguidores de Cristo es necesario estar embadurnados totalmente por el aceite fresco, por una unción del Santo Espíritu de Dios. Cristianos. Crist nos habla del ungido y Anus nos habla precisamente de ser seguidores de Cristo. Una de las tareas primordiales que tenemos que hacer entonces cuando damos a conocer este sencillo mensaje del poderoso Evangelio a las nuevas personas es precisamente sanarlos. ¿Y por qué tenemos que sanarlos? Porque están afectados, porque están atacados por el poder de Satanás. Y de eso es que vamos a hablar precisamente en esta mañana. Sanidad interior, ¿qué es? Es precisamente lo que dice la palabra, la expresión, es estar sanos, curados interiormente. Vemos cómo desde el principio el ser humano fue atacado por Satanás. Los invito al libro del Génesis, en donde describe el ataque que hace Satanás frontal contra los primeros padres, y dice de la siguiente manera: así vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar el conocimiento. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron follaje de higuera, y se hicieron ceñidores o delantales, si lo prefiere usted, para sí mismo, para cubrir su desnudez. Aquí está la clave. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué le pasó a los primeros padres? Desobedecieron. El Señor le dijo que no comieran de ese árbol, y ellos lo hicieron. Concretamente, Eva se dejó engañar por Satanás, personificado en la serpiente. Ellos comieron del fruto prohibido pecando, y se dieron cuenta de que estaban desnudos delante de Dios. Antes no se habían percatado, y si lo habían visto, pues no les había interesado tampoco saber que estaban desnudos delante de Dios. ¿Y por qué razón?
porque era la misma gloria de Dios la que los estaba a ellos cubriendo, la que los vestía. La gloria misma del Altísimo era quien cubría la desnudez de los primeros padres. De la misma manera como Moisés, cuando bajó del monte Sinaí de recibir la palabra de Dios, estaba cubierto por su gloria, por estar ante su presencia. Tanto es así que debía cubrirse su manto porque reflejaba tanto. La gloria de Dios estaba de él, manifestada en tal manera que el pueblo de Israel no resistía su presencia. Igualmente nosotros, si queremos expresar la gloria de Dios en este mundo, debemos estar vestidos de ella, debemos estar desnudos delante de Dios para que Él nos cubra con su gloria. Y volver al estado humilde y desnudo delante de Dios, en donde ni siquiera nos damos cuenta nuestro estado, que estamos desnudos, como les pasó a Adán, a Eva, a Moisés, porque la gloria de Dios era tan grande que fluye a través de los primeros padres, a través de Moisés y por supuesto a través de nosotros. Cada pecado que nos acosa lo debemos quitar de nosotros y debemos liberarnos para ser humildes ante nuestro Rey, para ser humildes delante de nuestro Rey. La desnudez hace ante el Padre, muestra su gran nombre. Vemos cómo Esther se desnudó a sí misma, se hizo humilde ante el rey. Ella era consciente de lo que le podía suceder por presentarse delante del rey sin haber sido llamada. Sin embargo, ella se despojó de todo lo que podía empañar esa humildad delante del rey y fue elevada a la posición más alta, como vemos allí en su libro. Todos tenemos cadenas que nos atan y que nos impiden movernos con libertad. Hemos estado en esclavitud a causa del pecado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ser libres, debemos quitarnos de esa acechanza, de ese mal. Entonces, ser liberado es ser libre, no estar restringido o dependiente de los poderes malvados de personas o de nuestro mismo pasado. Por el contrario, estar en esclavitud es estar restringidos o retenidos o cautivos de los poderes malignos de personas o de nuestro mismo pasado. O sea, que nuestra tarea es identificar cuáles son esos poderes malignos de personas o de nuestro pasado que nos restringen, que nos retienen, que nos impiden avanzar, que nos cautivan y no podemos desarrollarnos eficazmente según el diseño original de Dios. Vemos en las Sagradas Escrituras cómo Juan en el capítulo 14 y verso 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. También dice en Efesios 6:12 el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En primer lugar, veamos las huestes espirituales. Dice Yeshua, quien está hablando aquí, que hay un gobernante en este mundo, quien tiene mucha influencia, que es el mismo Hasatán, mejor conocido como Satanás, y tiene sus secuaces quienes nos influencian y nos atacan para que caigamos en la tentación que nos ponen de frente y cometamos el pecado. Él es quien crea el caos en este mundo. Quiere saber quién es el responsable de todo lo malo que sucede en este mundo. Su nombre es Hasatán. En segundo lugar, dice que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Si estás dedicado a la obra del ministerio, el Padre trabaja a través tuyo y cuando lo hace, crece
y se extiende su reino en la tierra y nos convertimos en sus servidores, nos convertimos en sus seguidores, nos hacemos cristianos. Lo hemos hablado desde la semana pasada. Lo contrario sucede si el regente de nuestras vidas es Hasatán, quien cuando nos usa también crece y se extiende su reino de maldad en esta tierra. Existen causas ajenas a nosotros que determinan nuestro comportamiento y son conocidas con el nombre de iniquidad. Son causas o pecados generacionales, si lo quieres mejor. Esto es el pecado heredado de nuestros ancestros, quienes nos los transmiten y nos afectan, impidiéndonos desarrollar eficazmente la obra del ministerio y nuestra propia vida además. Por eso vemos ladrones, hijos de ladrones. Por eso vemos violadores, hijos de violadores. Mentirosos, hijos de mentirosos. Esta es una batalla espiritual que tenemos que pelear y hoy lo vamos a hacer. Dice Daniel 10, 12 y 13. Me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Y el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con ellos, los reyes de Persia. Este es un pasaje de lo más interesante que analizar. Vemos cómo Daniel dispone su corazón delante del Señor. Vemos cómo Daniel ora y dice que desde el primer momento, registra la palabra, que dispuso su corazón para Dios, Dios le escuchó y mandó a que le fuera ayudado. Cuando Daniel comenzó a orar y se humilló ante Dios, es la clave, dice, y dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Entonces la clave para que Dios escuche nuestra oración es humillarnos delante de Él, desnudarnos. Ya lo hemos hablado anteriormente, ante la presencia de Dios, para que Él sea revistiéndonos de su propia gloria. Es extraordinario lo que estamos diciendo hoy. Necesitamos ser revestidos de la gloria de Dios para la obra del ministerio. Entonces dice aquí la palabra que Hasatán también escuchó y se dio cuenta de esto que estaba sucediendo y mandó a impedir la obra de Dios para que no bendijera a Daniel. Fue así como interpuso ante el camino durante 21 días a sus esbirros para impedir que el reino de Dios se extendiera. Fue así como Dios envió a Gabriel para que ayudara a Daniel, pero el ataque era tan contundente, el ataque era tan peligroso, el ataque era tan extraordinario que el propio Gabriel no pudo. Y fue así como Dios tuvo que enviar al guerrero por excelencia, al propio Miguel, al arcángel guerrero, al mismo que le diera una ayuda a Gabriel para poder que llegara la bendición hasta el propio Daniel. Es así como en el verso 13 dice, y el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dios envía sus refuerzos. Si uno no es suficiente, le envía 2 o le envía 10, o él mismo viene para contrarrestar el ataque de los hijos de Dios. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando oras puede suceder esto que le sucedió a Daniel, pero no te preocupes, el Padre proveerá siempre la salida para ti por medio de la fe que tú tienes en las promesas de Dios. Nuestra limitación entonces es ver tan grande los problemas que nos impiden que veamos las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, y que esos problemas, esas maldiciones que envía Hasatán, hace que no podamos
ver los milagros y nuestras vidas estén estancadas. Ahora hablamos en segundo lugar de la gente. Si no hubiera ovejas en el redil, el trabajo de los pastores sería muy sencillo, sería muy fácil. Todas las ovejas van a balar frente al pastor: bendíganme, ayúdenme. Todo esto es lo que hacemos los pastores. Y primero los discipulamos, primero los ayudamos, los sanamos primeramente para hacer todo esto que acabo de decir anteriormente. Es indispensable que nosotros tengamos una iglesia sana. ¿Y cómo tenemos una iglesia sana? Identificando precisamente qué es lo que está afectando a cada una de nuestras ovejas y por qué están haciendo bebé. Esa es la situación. Así que si decimos entonces, vemos cómo las personas, la gente hace unas cosas tan terribles, y vemos padres que abusan de sus hijos o de sus hijas, y después vemos niñas prostitutas o vemos muchachos homosexuales. También vemos a madres, también están metidas en esto, en hechicería, en brujería, en adivinación, se hacen leer las cartas, van a que le lean el tabaco, y todo eso está afectando a la familia y por ende a la iglesia donde esta familia se va a congregar. Vemos también personas calumniadoras, chismosas, malas personas que están murmurando y que están hablando detrás de los pastores, de los líderes de la iglesia o de los mismos hermanos, trayendo el mal al interior de la iglesia. Dice Mateo en el capítulo 5, versos 43 al 47: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad a los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestra Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yeshua quiere poner aquí las cosas en orden, pues la reacción natural nuestra ante gente que nos ataca, ante gente que nos daña, ante gente que hace mal en contra nuestra o de la iglesia del Señor o de los hermanos, es defendernos contra el ataque, y reaccionamos con rabia y hacemos cosas que no agradan a Dios, por supuesto. La tristeza, la decepción que nos causan estos ataques nos hacen reaccionar y hasta traen pensamientos asesinos a nuestra mente. Pero nosotros, los hijos de Dios, por el contrario, no debemos devolver daño con daño, puesto que esto es tomar el lugar de Dios, es hacernos en la silla del juez que pertenece exclusivamente a Dios, o vengarnos sabiendo que la palabra del Señor dice que la venganza le pertenece a Él. Así que lo que nos corresponde a nosotros es sanarnos interiormente, no dejarnos ofender. Ustedes me han escuchado, yo dejé de dejar de ofenderme cuando no permití que lo hagan. Esto es, que eso me resbale, porque sé de dónde viene, de los profundos infiernos. Pablo era vengativo, tanto es así que el celo de Dios lo llevó a llevar a juicio e incluso a la muerte a personas seguidoras del Señor Jesús. Si estás en adulterio, pues no puedes juzgar a un adúltero. Si eres un violador, no puedes juzgar a los que violan. Si estás metido en pornografía, pues no puedes ayudar a las personas que están metidas en pornografía, porque el mismo enemigo, Satanás mismo, se va a encargar de desenmascararte, incluso delante de la persona que quieres ayudar. Amemos a la gente. Todos hemos sido heridos en algún momento. Todos hemos sido atacados en algún momento. Oremos para dejar de lado esa posición vengativa, esa posición de juzgar a las personas,
pues eso les pertenece exclusivamente a Dios. El pasado es algo de lo que ni queremos hablar, pero el pasado define el presente y también el futuro. Dice Pablo en el libro de los Filipenses capítulo 3 y verso 13: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Amo esta escritura porque me ordena hacer algo tan difícil como es olvidar el pasado, o por lo menos que no me esté afectando. Que yo pueda perdonar auténtica, real, genuinamente, y que cuando recuerde eso no me afecte, porque eso queda atrás. Y me enfoca mejor, dice el apóstol, en lo que viene, en lo presente y en lo que está por venir. Por su parte, el apóstol Lucas, en el capítulo 9 y verso 62 de su libro, dijo: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Lo que nos está diciendo es: no mire el pasado, no mire lo que lo afectó, olvide eso, ignórelo, que no le afecte, para que usted pueda ser apto para ser trabajador en la extensión del reino de Dios. Cuando nos enfocamos en el pasado, en el fracaso, en el abuso, en el miedo, en la amenaza, en lo que nos dijeron, en cómo nos maldijeron, estamos viendo algo que nos está afectando. Por ejemplo, cuando estamos montando en la bicicleta, este es un ejemplo que traigo porque me sucedió, y nuestra vista está puesta en el poste de enfrente, muy seguramente vamos a chocar contra el poste que está enfrente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no mirar el poste para poder seguir en la bicicleta tranquilamente. Entonces, si nosotros estamos mirando nuestro pasado, nuestro fracaso, muy seguramente vamos a llegar una vez más a hacer esa repetición, a hacernos vanos y a hacernos tan amargados como el enemigo quiere hacernos. ¿Cómo lidiamos entonces con el pasado para dirigirnos hacia el futuro? Debemos entonces eliminar esos obstáculos, no mirar el poste para estrellarme en la bicicleta, no mirar el pasado, no mirar en las maldiciones, que eso no nos esté afectando, para que yo pueda quitar, hacer el esquivar, quiero decir, ese obstáculo que está allí para llegar a la meta de ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Recordamos lo que leímos en Efesios 6:12 al principio: no tenemos luchas contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los celestiales. Entonces, cada vez que recuerdo esas cosas me van a hacer daño. Por lo tanto, la recomendación es: ignóralas, sácalas. Debes ser sano de todo eso que te está atacando. Amemos a nuestros enemigos. El pecado lo aborrecemos, porque el pecado nos aleja del cielo, y Dios dice que se lo dejemos a Él. Tú entonces y yo debemos concentrarnos en el presente y en el futuro. ¿Hacia dónde vamos? A la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Marcos, en el capítulo 3 y verso 27 dice: pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Lo que quiere decirnos aquí es que no se puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquearla estando él libre, porque se va a defender, por supuesto. Lo primero que tenemos que hacer es atarlo, inmovilizarlo, dejarlo inactivo para que se pueda hacer eso. Aquí, cuando habla del fuerte, nos está hablando del mismo Satanás, que es el hombre fuerte. Así que nosotros tenemos la facultad de atar al hombre fuerte. Dice la palabra del Señor: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Recordemos el pasaje que hay en Números 13, 16 y siguientes, cuando Moisés
elige a los 12 espías frente a la tierra prometida y les dice: vayan, revisen el terreno, revisen los cultivos, los ríos, sus habitantes, su topografía, para planear nuestra estrategia de guerra, de ataque, porque vamos a poseer esa tierra. 10 dijeron: no, eso es imposible, esos son grandísimos, eso no podemos hacer nada. Pero 2, Josué y Caleb, dijeron: sí, es cierto que hay gigantes, sí es cierto que la tierra es agreste, sí es cierto que las papayas son de este tamaño, sí es cierto que cada uva parece más bien es un coco de lo grandes que son. Sí, todo eso es verdad, pero en nosotros está el Dios viviente. Nosotros podemos, porque primero que nosotros va Dios, y eso es lo que le digo yo y le recomiendo. Primero hoy va Dios antes que nosotros, abriendo el camino. Hay 3 maneras y categorías como debemos detectar y atacar estos embates de Satanás, y lo hemos leído. El primero es el pecado generacional. Antes de nacer, nuestros padres trajeron sobre nuestras vidas pecados generacionales que son conocidos como iniquidad o maldiciones anteriores, si usted lo prefiere. Padres y abuelos y bisabuelos transmiten a sus nietos, a sus hijos, ese pecado, y lo afecta, y nosotros tenemos que cortar esa maldición, tenemos que atacar. Dice el verso 18, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocencia al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y los cuartos. Otra versión dice que hasta la tercera y cuarta generación, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Esto es una cuestión complicada, por eso vemos hijos alcohólicos de padres alcohólicos, por eso vemos hijos abusadores de padres abusadores, por eso vemos delincuentes, hijos de delincuentes. Eso lo vemos en las cárceles. Los hijos que no quieren repetir la historia de sus ancestros pueden perfectamente hacerlo y evitarlo, y es nuestro trabajo confrontar a los hermanos. Todas las personas que llegan a la congregación vienen afectadas por todas estas cosas porque ignoran. El peor problema que tiene el cristiano es la ignorancia. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad, que es Cristo Jesús, y la verdad os hará libres. De eso es que estamos hablando. Dios quiere hacernos libres y nos ha enseñado y nos ha revelado por el estudio de la palabra que nosotros podemos hacerlo. Los hijos que no quieren repetir esa historia pueden cortar. Muchas personas del liderazgo en la iglesia tienen estos problemas, por eso nosotros previamente sanamos a nuestros discipuladores, sanamos a nuestros líderes para que ellos hagan lo mismo con los nuevos creyentes. Como nosotros estamos en este trabajo de traer personas a Jesús, de llamarlas al Señor Jesús, precisamente de los propósitos fundamentales de la iglesia, promesa de vida, es traer del mundo a las personas para hacerlos cristianos, conocedores, seguidores de Cristo, ungidos, embadurnados por el poder del Santo Espíritu de Dios, para que sean útiles a Dios primeramente y también a las naciones. Ahí en nuestra página web usted puede entrar digitando www.iglesiapromesadevida.org o .com y va a encontrar quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestros objetivos y propósitos y por qué predicamos la palabra del Señor. Les invito a consultarla. De manera pues que Ezequiel al respecto dice lo siguiente, capítulo 18, versos 18 al 20. En cuanto a su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su iniquidad. Y si decís, ¿por qué el hijo no habrá de llevar el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia,
guardó todos mis estatutos y los cumplió. Les dije que se podía, aquí está la promesa, y ciertamente vivirá. Verso 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. En segundo lugar, tenemos que asomarnos al pecado personal. Ese pecado personal, es el que cometo yo deliberadamente por acción o por omisión. Ese ya no es heredado, esa es mi responsabilidad. Y dice Isaías 59:2 al respecto: son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impide que os oiga. ¡Wow! ¡Qué tenaz esto! Está diciendo que mi pecado, mis transgresiones se interponen entre Dios y yo e impiden que Dios me escuche. Mi pecado me separa de Dios y tu hombre interno se frustra porque Dios no te escucha. Y eso son expresiones que vemos mucho en la iglesia. Pastor, ore por mí, que es que a usted lo oye mejor que a mí. No, lo que pasa es que tu pecado está impidiendo la comunicación fluida, la comunión con Dios se ha interrumpido a causa de tu pecado. Por eso Dios, dice acá, impide que Dios te oiga. El pecado impide que Dios me oiga. Así que yo no debo desagradarlo. Yo debo confesar mi pecado porque Él me dice, y eso me hará perfectamente libre. Por su parte, Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 8 y verso 7 dice: porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Ser espiritual es estar sujeto a la ley de Dios, y lo contrario es ser carnal. Vemos versos en las Sagradas Escrituras que nos hablan del hombre carnal y del hombre espiritual, que no es nuestro tema en este mismo instante. Pero sí, la carnalidad, quiero dejarlo muy claro, es la que impide la comunión con Dios. Lo que permite que fluya esa comunión es la espiritualidad. El libro Primera de Juan, en el capítulo 3 y verso 4 dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Y de cuál está hablando aquí? Pues en este momento que está hablando Juan no hay Biblia. Por supuesto está hablando de la ley de Dios contenida en el Antiguo Testamento y para nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esa es la ley. El pecado entonces es quebrantar la ley de Dios de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo lidiamos entonces nosotros con nuestro pecado personal? Pues es muy fácil. Santiago en el capítulo 5 y verso 16 dice: confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Está diciéndonos entonces el apóstol Santiago que no solamente yo debo confesarme con Dios, sino que la transgresión, el pecado, la ofensa que he cometido contra otra persona, yo debo ir y restituir. Así que también, si yo he robado, yo debo restituir a la persona que ha robado. Si no puedo hacerlo, pues hay muchas formas para que puedas lograrlo. Entonces, es a través de la confesión que nos sanamos. Confesamos a Dios nuestro pecado y también a los hermanos, y ponemos luz en la oscuridad para que haya sanidad en nuestras vidas. En tercer y último lugar, vemos que está el trauma. El hombre fuerte tiene poder sobre nuestras vidas a través del trauma. Las maldiciones que hemos recibido, la violación que fue objeto del niño o la niña, las palabras desobligantes: usted es bruto, usted no va a hacer nada en su vida, usted es feo, usted es horrible, usted es espantoso, ¿es que no se ha dado cuenta? Dice Joel al respecto:
En el capítulo 2 y verso 25, os restituiré los años que devoró el saltón, el saltamontes, el cigarrón y la langosta. Otras versiones dicen el saltón, el revoltón, la langosta y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice Dios que nos devolverá entonces lo que el enemigo nos ha quitado, lo que nos ha robado, lo que nos ha arrebatado. Y hemos descubierto entonces que si estamos en esclavitud, esta se encuentra determinada por los poderes malignos, por la gente y por nuestro pasado. Ya lo vimos, ¿verdad? Y también descubrimos que el hombre fuerte tiene autoridad sobre nosotros a través del pecado generacional, del pecado personal y por el trauma. Estos dos grupos de tres elementos, de tres detecciones que hemos hecho hoy son los que están acabando con el mundo, acabando con las personas, acabando con la esperanza que tenemos. Cuando hay traumas en nuestras vidas, esto se fundamenta y se proyecta en el futuro. Así que yo debo sanar, yo debo ir a la raíz y sanar y quitar todos esos tentáculos para que mi vida actual esté totalmente libre. Así que debo poner el diseño de Dios. Eres hermoso, eres amado, eres bella, eres libre de todo eso, para que no volvamos nosotros a incurrir en la ingrata recordación del trauma que nos ha causado durante toda la vida eso que nos sucedió. Estamos entonces enfocados en Dios y el enemigo quiere empañar ese enfoque nítido de amor, de promesas contenidos en las Sagradas Escrituras, poniendo allí esa pantalla de la fealdad, de la violación, del abuso, de todas esas cosas que hemos hablado, para que nosotros nos enfoquemos en eso y lleguemos al fracaso. Entonces la función de nosotros como hijos de Dios y como seguidores de Cristo es quitar ese velo, remover esa mentira que el enemigo ha puesto y colocar el diseño de Dios frente a cada una de las personas. El libro de Génesis 3, 1, 4 dice: pero la serpiente era astuta más que la bestia. Él trajo una mentira de la cual precisamente Eva cayó, en donde dice ahí: no es cierto que moriréis. No es cierto. No lo leo porque ya lo hemos leído. No es verdad. Dios no quiso decir lo que dice ahí, sino que simple y llanamente conoceréis la diferencia entre el bien y el mal, pero no moriréis. Eso es lo que quiere hacer Satanás en nuestras vidas. Aquí hay una mentira, una segunda frecuencia. La frecuencia nítida de Dios está siendo empañada por la frecuencia alterada que nos está enviando el enemigo, diciéndonos que lo que Dios dijo no era la verdad. Entonces, la pregunta que hoy subyace es: ¿estamos listos para ser liberados? Entonces, si la respuesta es sí, primero, tenemos que reconocer la mentira, la cual debe ser cambiada. Hoy mismo, toma un papel y un lápiz y escribe todas las mentiras que te ha dicho Satanás y que tú te has creído. Intercede por los pecados que cometieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y que te están afectando en el día de hoy. Y cámbialos. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor por tus abuelos, por tus bisabuelos, por los tatarabuelos y por tu padre, que ya seguramente no se encuentran en el mundo de los vivos. Y declárate libre de todas esas acechanzas de maldad. En segundo lugar, arrepiéntete de los pecados personales, los que tú has cometido. Escríbelos en esa misma hoja. Los pecados por acción y los pecados por omisión, porque dice la palabra de Dios allá en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. En tercer lugar, debes identificar los traumas que marcaron tu vida y que la han dañado y declararte libre de ellos.
Sí, no sufres amnesia para no volver a recordarlos, pero la próxima vez que los recuerdes vas a ser libre de todo eso, porque no te van a afectar. Debes orar, pedir perdón al Señor, pedir por la restauración del diseño original de Dios para tu vida, reemplazar las mentiras. Lo más importante, amados hermanos y personas que hoy me escuchan por primera vez, es detectar las mentiras que Satanás te ha convencido y que de una o de otra manera han venido afectando tu vida de una forma aterradora. Orar, pedir perdón a Dios, pedir la restauración del diseño original para tu vida, reemplazar las mentiras de Satanás por las verdades de Dios para mi vida. Esto lo puedes hacer con tu discipulador, esto lo puedes hacer con el pastor, y si no hay nadie quien te ayude, aquí mismo te estamos dando la fórmula cómo puedes lograrlo, cómo puedes hacerlo. Recordemos que el libro de Joel nos decía que él mismo va a restituir lo que el saltón, el revoltón, la langosta, la oruga, su gran ejército, está hablando Dios, le ha quitado a las personas por medio de Satanás. Dios va a restituir, Dios va a hacerte verdaderamente libres. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La sanidad entonces, amados hermanos, es traer a libertad a las personas, y es lo primero que debemos hacer. ¿Queremos enseñarle el evangelio? Claro que sí, pero no podemos enseñarle a un enfermo. A un enfermo hay que curarlo. Nosotros no podemos mandar a la guerra a un soldado herido. No, primero el soldado se cura, se sana, y si lo hace bien, regresará. Si quedó lisiado, pues ya no sirve para la guerra. Entonces, el libro de los Filipenses, en el capítulo 3 y verso 13, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento, dice por ahí también. Entonces, para que un hombre se pueda vestir de la gloria de Dios, debe estar previamente desnudo delante de Él. Hemos llegado al final, entonces yo le invito a que en este mismo instante usted cierre sus ojos ahí donde está y permita que el Santo Espíritu de Dios le redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Hoy es el día de su libertad. Usted que no tiene un pastor puede contactarnos a través de nuestra página web. Mándenos un mensaje. Estamos listos para ayudarle. Pero si usted se está congregando en una iglesia, pídale a su pastor que le ayude a alcanzar la libertad, que lo saque de la esclavitud, que le revele en oración a ese pastor, a ese discipulador, a ese líder que le va a ayudar para que usted pueda ser verdaderamente libre conociendo la verdad. Y si no hay quien lo ayude, cierre sus ojos ahí mismo y vamos a hacerlo acá. Por un momento, pidamos al Espíritu de Dios que una unción fresca y poderosa de su Santo Espíritu esté descendiendo en este momento sobre todos y cada una de las personas que están escuchando este video, que están viéndonos en directo o que están viéndonos en diferido. Pídale al Espíritu de Dios que le recuerde esos momentos tan difíciles que usted vivió en su niñez, ese abuso, esas malas palabras, esas maldiciones que recibió de padres, de tíos, de madres, de compañeros, de amigos, de jefes. Tráigalos y póngalos de presente y denúncielos delante de Dios, diciendo que eso le ha traído a esclavitud, que usted no ha podido ser libre como Dios quiere que lo sea,
que todas y cada una de las cosas que están sucediendo en sus vidas son a causa, primeramente, de ese pecado generacional, el cual vamos hoy a confesar. En segundo lugar, pide perdón al Señor por los pecados de acción u omisión que tú has cometido deliberadamente, a sabiendas que estás ofendiendo a Dios. Y en tercer lugar, trae los traumas que todo eso ha traído a tu vida, y al desecharlo vas a colocar las riquezas que Dios trae para ti. Padre, yo presento en este mismo instante a todas y cada una de las personas que nos están viendo en este instante, en directo o en diferido. Te pido que el Santo Espíritu de Dios esté redarguyéndoles de pecado, de justicia y de juicio, y que todos y cada uno de esos pecados que ellos han escrito en ese papel que les pedí anteriormente que hicieran, los estamos denunciando. Y estamos denunciando a Satanás por haber puesto mentiras en la mente de cada una de estas personas para traerlas a esclavitud. Y resulta que tú, Señor, traerás a libertad a todas y cada una de las personas, porque conocerán la verdad. Y la verdad eres tú. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que yo reprendo, yo ato, yo amarro, yo echo fuera de la vida de todas y cada una de las personas que nos están sintonizando todos esos pecados generacionales, todos los pecados personales y todos los traumas que hayan habido en ellos y que les haya impedido disfrutar a plenitud la gloria tuya. Nos presentamos desnudos delante de ti, quitando de nosotros toda arrogancia, quitando de nosotros todo aquello que impida una relación fluida entre tú y nosotros, y te pedimos que nos cubras con tu gloria, que nos vistas con tu gloria, oh Dios Todopoderoso, porque queremos servirte de una forma eficaz. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendo y echo fuera, y te pido, Dios, que reprendas al enemigo en la vida de todas y cada una de las personas. Tú dices que lo que yo atare en la tierra será desatado en el cielo, y que lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Así que yo ato a Satanás, al hombre fuerte, al norte, al sur, al oriente y occidente de este lugar, de la vida de cada una de las personas que nos está sintonizando. Y al denunciarlo, declaro, oh Dios, que ha traído Satanás a esclavitud a estas personas, mientras que tú quieres hacerlo libres por la presencia en sus vidas de Yeshua, el Mesías, el Nazareno, Señor, para tu honra y para tu gloria. En su lugar, Señor, al quitar todas estas maldiciones, al quitar todas estas traumas, al quitar todo el pecado que nos asedia, yo pido, Señor Dios, que en este mismo instante una unción fresca y poderosa del Santo Espíritu de Dios caiga sobre cada uno de estas personas que nos está sintonizando, y los traigas a libertad por el poder de mi palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todas partes donde está llegando esta preciosa señal por el favor de Dios. Damos gracias, Señor, por las telecomunicaciones, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que las personas que hayan escuchado este mensaje puedan ser transformadas en toda su vida. Si usted quiere seguirnos, envíenos un correo, envíenos una nota, déjenos saber desde dónde nos está sintonizando y permítanos ser propicios a su necesidad. Nuestra página web www.iglesiapromesadevidaencristojesús.org. Todos y cada uno de ustedes son bienvenidos.
Transmitimos desde Bogotá, Colombia, y usted puede también sintonizar en diferido. Este mensaje en el idioma inglés está siendo traducido también por el favor de Dios. Nos están sintonizando personas que no hablan español y por eso también estamos siendo propicios a esa necesidad. Les bendecimos y les deseamos un resto de día de reposo en paz y feliz semana. Les amamos, bendiciones para todos, paz.